fueron ahí a lo de Casio Farro. Casio, un hombre, un médico precioso, un médico muy, muy lindo. Ya partió él con el Señor, su hijo es médico y atiende a mi pequeña, a la nieta. Y cuando yo le pregunto por Farro, ella se enloquece porque tiene locura y dice, uy, es buenísimo. Pero después siguió hablando del doctor Carlos. El doctor Carlos, que la tiene obnubilada, preocupada. Y sabe, cuando yo les digo que a los creyentes les pasa lo mismo, lo digo con mucho argumento, porque el creyente hay otros aspectos que tiene que hablar, que tiene que mencionar y que tiene que prestarle mucha atención y que tendría que ir gran parte del día, tendría que estar puesto ese pensamiento en ese Dios tan grande que tenemos. Amén. Mire lo que dice en el libro de Génesis. Cuando uno habla, ni bien abre la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Diga conmigo, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego sigue la creación, porque Dios separa la tierra del mar y vuelve a decir, Dios vio que era buena. Y Dios después forma la hierba, y después de hacerla, de darle con autoridad y formarla, Él dice, Dios vio que era buena. Y después hizo las lumbreras, hizo las estrellas, y dice, y Dios vio que era bueno. Y luego hizo los animales y dice, y Dios vio que era bueno. Comienza la creación habiendo un desorden absoluto, un lío impresionante. Si cualquiera de nosotros hubiese estado ahí, lo primero que hubiésemos dicho, esto no tiene arreglo. Sin embargo, cuando Dios comienza poniendo un orden, y el orden que hace al principio es mínimo, porque la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo, pero dice que el Espíritu de Dios se movía, y dijo Dios, sea la luz. Y a continuación, después que vio cuando hizo la luz, dice, vio Dios que era bueno, y había un desorden absoluto. Dios no se puso a hablar acerca del doctor malo que pinchaba el brazo. Dios comenzó a ver que lo que venía era muy bueno. Y era bueno. Habló de lo que sabía. Él sabe todo. El problema que el que tiene que asimilar esto es el creyente. Cada uno de los días, Dios dice, vio Dios que era bueno. Yendo más adelante, en el libro de Números, en el capítulo 13, se da una historia muy semejante. Y dice, capítulo 13, verso 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala.
cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas o fortalezas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai, Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerlo es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando Moisés y Aarón los mandan a reconocer la tierra prometida, que ya Dios les había dicho que entrarían, manda a 12 príncipes, no manda a personas de alto rango, príncipes de las tribus. Y cuando los van a aquel lugar, verdaderamente era una tierra que fluía leche y miel, que lo que tiraban, semilla que tiraban crecía. Había higos, había uva, había fruta por doquier. Entre 2 traían un racimo de uvas. Imagínense lo que sería eso. Era tremendo. Sin embargo, cuando regresan, en el lugar ellos comenzaron a ver todo, tenían que ver todo y dar un informe, pero más creyeron en lo que veían que en la promesa que Dios les había dicho que les daría la tierra prometida. Era más grande lo que ocurría con su vista que lo que Dios les había dado. Cuando ellos dan el informe dicen: verdaderamente es una tierra que fluye leche y miel, pero, esa es una tierra donde hay gigantes. Son ciudades fortificadas. Es imposible entrar ahí. Ahí habitan los hijos de Anac. Y me mata cuando dicen: nosotros parecíamos a ellos langostas. Cuando uno lee el siguiente capítulo, que no lo leo por una cuestión de tiempo, uno ve que el pueblo habla de apedrearlos. Y otra vez ahí se levanta Josué y Caleb, y los dos dicen directamente: tomemos la palabra de Dios. Y el pueblo habla de apedrearlos, habla de matarlos, pero Dios manifiesta su gloria.
y se hace presente. Lo que ocurría en esa tierra prometida daba miedo, pero daba el mismo miedo, y perdón que lo digo, y aún me puede decir alguno, me lo podría refutar y decir, bueno, pero estamos hablando de Dios. Cuando Dios vio la tierra que estaba desordenada, hermano, cualquiera de nosotros hubiese salido corriendo, pero era Dios. Pero Él, a medida que fue creando, Él iba diciendo, esto es bueno. Y esto otro. Hay desorden, pero es bueno. Esto que está bueno, está bueno. Fue tomando autoridad en cada una de las cosas que Él iba haciendo. Y es como que no tiene sentido hablar de lo que Dios no nos manda que hablemos. En uno de los mensajes a la iglesia, no lo recuerdo ahora cuál de las 7 iglesias fue, en un momento a uno de ellos, no sé si fue el de Esmirna o alguno de ellos, les dice, y a ustedes, a los que no estuvieron en las profundidades de Satanás, no les impondré ninguna carga. ¿Qué quería decir esto? Que aquellos que no habían estado indagando en las profundidades del diablo, el Señor los dejaba tranquilos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión en el ser humano en querer descubrir lo desconocido, lo que no termina de conocer, y se propone en su corazón conocer nada más y nada menos que a Satanás y todas sus huestes de maldad. Y saben, Dios no me mandó a conocer a Satanás. Dios me mandó a que yo le conozca a Él, a Dios. A Dios. Ayer hablaba con un chiquito, me dice, mire, era para grabarlo también, no se podía haber hecho de ninguna manera sin su autorización. Él me decía de un lugar, me dice, estoy harto de ver demonios por todos lados, ya estoy harto de ver manifestación de demonios. Claro, porque los demonios se hacen el gran festín a veces con los creyentes. Se presta tanta atención al enemigo y a los demonios que nos olvidamos que al que tenemos que conocer es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Simplemente. Si los 12 príncipes, los 10 príncipes, hubiesen tenido una visión de cuál era la orden de ellos tendrían que haber vuelto al campamento y deberían haber dicho, son gigantes, pero los vamos a comer como pan. Parecíamos langostas, pero los vamos a devorar. Y esa fue la actitud de Caleb. Y cuando se manifiesta la gloria de Dios, tiene un diálogo con Moisés, es imperdible, porque en el diálogo Moisés Dios le dice, mira, te voy a dar otro pueblo, ya una lucha había ahí. Y dice, no, Señor, ¿qué van a decir? ¿Que los sacaste de la tierra de los egipcios para matarlos en el desierto? Está bien, dijo Dios, está bien. Pero de todos estos, el único que entrará en la tierra prometida va a ser este que afirmó, que se plantó y que dijo, iremos y tomaremos aquella tierra. Y se refería a Caleb. Estos 2 jovencitos que sabían lo que querían, sabían dónde estaban plantados y que había que hablar del Rey de Reyes, Señor de Señores, que era el libertador, que era el Dios todopoderoso, que era el Dios maravilloso, y era todo lo que ellos tenían, porque no tenían más armas,
nosotros tenemos más armas. ¿Por qué? Porque luego envió a Jesucristo, murió en una cruz, nos amó, se entregó a sí mismo, murió por mis pecados, me compró, derramó su vida, derramó su sangre, me perdonó, me hizo su hijo, me hizo heredero, coheredero con Cristo. Me dice que me prepara morada en su presencia. ¿Le parece que no tenemos para hablar de Cristo? El doctor malo, el doctor Carlos, el que pincha el brazo. En una parte del video ustedes se la perdieron, porque en un momento ya insistía, por si a mí no me había quedado claro, y dice, y el doctor Carlos te pincha un hombro, te pincha el otro hombro, dice, no sé qué dice, y me mira y me dice, te pincha la remera, me dice. Yo ya estaba tan tentado porque se la pasó hablando del doctor malo, del doctor Carlos. Hay algún Carlos acá, hay varios, perdónenme, pero lo eligió ella el nombre. Pero las bondades del doctor Farro no mencionó mucho. Dijo, es re bueno, es buenísimo, nada más. ¿Qué te revisa? El oído, la garganta, ya está. Pero todo duró, fue el centro, el doctor Carlos. Y es grave cuando el centro de una iglesia o de una vida solo es el demonio, el diablo o los frutos de la carne. También tenemos que hablar del fruto del Espíritu, pero centrate en el Señor. Centrate en Él. Es Él el que revoluciona la vida. Es Él el que cambia la vida. Es Él el que bendice la vida. Él es el que prospera. Y si estoy pobre, Él sabe que estoy pobre. ¿Qué mejor saber que si tengo aún una enfermedad, yo sé que Dios sabe que tengo una enfermedad? Pero la iglesia pierde el foco cuando deja de hablar de las bondades de Dios. Mire lo que dice ya en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Me gusta porque dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¡Las virtudes! No las virtudes del diablo. Es las virtudes de Dios. Amén. Las virtudes de Dios. No nos tiene que alcanzar la vida para hablar de las virtudes de Dios. No me alcanza. Imagínese si está para perder tiempo. No, ni un minuto. Nada. No, ni te ato, diablo, ni te... No. Sí, si hay una manifestación de un endemoniado, pues lo veré, le ataré el demonio, le echaré el demonio y se terminó. Seguimos glorificando el nombre de Dios, pero terminó ahí. Y el diablo se hace la gran panzada porque se echa fuera un demonio. Y como a veces en las congregaciones no hay hijo de Dios, porque el que es hijo de Dios convertido, el demonio no puede tomar ninguna posesión de él. Ninguna. Porque está el sello del Espíritu Santo. No, pero yo he visto a diáconos en campañas que se manifiestan. Sí, hermano, porque ese diácono jamás en la vida se convirtió. Ese es el problema. Cuando hay una conversión y se recibe el sello del Espíritu Santo, no les estoy diciendo somos perfectos, no vamos a seguir equivocando, somos imperfectos, pero el diablo no tendrá posesión de ninguna manera. Una iglesia que habla
de las virtudes de aquel. Sigue diciendo Romanos capítulo 8, verso 28. Porque alguno puede decirme, bueno, primero estamos hablando cuando nos pasan un montón de cosas buenas. Y cuando no nos pasan cosas buenas, dice Pablo a los Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Dice amén usted o no? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados hay? Yo por lo menos soy llamado, creo que usted también. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Pero yo le voy a decir algo que interpreto. Algunos dicen, nada me separará del amor de Cristo. Y alguno lo ve de uno mismo, Señor, nada me va a separar, te voy a amar. No está diciendo eso. No está diciendo que yo lo voy a amar. Está diciendo que Él me va a amar. Que nada me va a separar de Él. No, mi amor hacia Él. Nuestro amor hacia Él a veces es como la bolsa, ¿vieron cómo es? Sube, baja. Bueno, así es nuestro amor. ¿Usted ama a Dios? Sí, amamos al Señor, todos amamos al Señor. Pero hay algo que es seguro y que no falla jamás. Y es el amor de Dios por vos, por la iglesia, por las vidas, por los creyentes. Imagínense, podemos perder un minuto hablando de otra cosa. Sí, hablamos de miles de cosas, hablamos de todo lo que hacemos y es maravilloso, pero eso está bueno porque somos parte del mundo, estamos en el mundo, hablamos de la economía, hablamos de cómo va el dólar, de cómo va la bolsa, hablamos de todo, de cómo va el país, de cómo subieron las cosas, todo bárbaro. Yo se lo admito eso porque estamos en el mundo y tenemos actividad en el mundo y trabajamos en el mundo y está bárbaro porque no estamos en otro planeta. Pero hablar de los demonios, conmigo no cuente. Conmigo no cuente. Yo quiero hablar de las virtudes de aquel que murió por mí, las virtudes de aquel que me ama, aquel que me preparó un lugar, ya me preparó un lugar en el reino de los cielos para mí, para vos. ¿Cómo será? Qué lindo poder hablar de lo que es la llenura del Espíritu Santo como hoy, qué lindo. Qué lindo poder hablar de cosas tan preciosas. Guillermo ahora va a comentar algo, después quiere mencionar algo, pero no tiene uno más que gratitud. ¿Gratitud de qué? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tantas cosas, nos ha perdonado. Cuando en Isaías capítulo 6
dice, si tus pecados fueren rojos como la grana, van a ser blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, van a ser blancos como la lana lavada. Imagínense, nosotros no estábamos rojos, nosotros estábamos negros, azabache, negros. Yo siempre cuento una historia de mi hija más pequeña. Uno de mis hijos me mira así y peleándome me dice, andá, negro, me dice. Así como diciéndome negro. Y mi hija más chiquita viene y me abraza y me dice, papá no es negro. Y me mira y nos mira a los hermanos y dice, es marrón. Tenía 4 años, imagínense, ¿no? Bueno, nosotros éramos marrones de pecados, marrones de basura, marrones de inmundicia, negros, azabache, negro, así de negro. Negros. Y nos perdonó. ¿Se da cuenta por qué el culto es tan importante? En el culto no me van a ver a mí jamás reprendiendo a Satanás. Y si yo viera a alguno de los que dirige culto que se pone a reprender a Satanás, vengo, tomo el control del culto y me pongo a dirigir el culto, porque el culto es para exaltar a Dios. No es para atar al diablo. No es para hablar del diablo. El culto es para exaltar al Rey. Rey. Imagínense que en el Antiguo Testamento, cuando habla de personas que tenían responsabilidad frente a reyes terrenales, me gusta la historia de Nehemías, que él era el copero del rey. Cuando él se presenta ante el rey porque Jerusalén había sido destruida, quemadas las puertas y todo, él probaba el vino del rey. Si el vino tenía veneno, se moría. Y él tenía confianza con el rey. Y el rey Nehemías está frente con él y le mira el rostro el rey y se había dado cuenta que Nehemías estaba cabizbajo. Y dice Nehemías que tuvo temor porque nadie podía estar en un estado cabizbajo frente al rey. Le podía costar la vida. Y Nehemías le dice al rey, mire, oh rey, estoy afligido porque las puertas de mi ciudad fueron quemadas. Y el rey, en ese momento, por haberlo visto afligido, podría haber hecho cualquier cosa con él. Sin embargo, fue tocado por Dios y le dijo, dime, Nehemías, ¿qué pides? ¿Qué quieres hacer? Y él dice, me gustaría ir a reconstruir las puertas de Jerusalén. Y él le dijo, bien, pero ¿volverás? Qué tremendo, conmovido el corazón. Dios nos puede ver a nosotros tristes y Él no nos va a echar, nos va a bendecir, nos va a cubrir, nos va a ungir, nos va a llenar, nos va a levantar. Lo que creo que a Dios le puede poner muy triste es que yo me ponga a atar a Satanás cuando el Señor lo que me dice, estoy delante de ti. Estás hablando de alguien que fue echado delante de mi presencia. Alguien que quería la gloria para sí y lo eché. Una visión clara, una visión sana, una doctrina sana es que genera creyentes sanos, seguros. Por eso cuando a muchos yo les hablo que creo en la imperdibilidad de la salvación, algunos se dicen, no, pero ¿cómo se va a perder? No, sí, la salvación se pierde. La salvación no se pierde porque es un regalo absoluto de Dios. Cuando le recibimos absolutamente. Algunos pueden decir, sí, pero mirá, si después yo me alejé. Si vos te alejaste, hermano, la salvación no la perdés. Lo que vos te perdés es estar acá en la tierra y tener una comunión hermosa con el Señor. Y no hay nada más lindo que tener la seguridad de la salvación. Poder venir, que vengamos cada culto, vengamos con amor, que nos relacionamos cada día con el Señor, porque le amamos, porque le queremos, porque nos pegamos a Él, porque seguimos reconociendo sus virtudes y las vamos a seguir reconociendo. Miren, yo he aprendido
a darle gracias a Dios, aún en aquellas cosas que no entiendo. Cuando yo era más joven, a todo le daba una respuesta. Alguno me preguntaba y yo le daba una respuesta. TAC es esto. Cuando uno se va poniendo más grande, uno comienza a dar una respuesta y a veces la respuesta es, no sé, pero yo confío en Dios. No lo entiendo, pero yo sé una definición que dio Job, que a mí me conmueve, me conmovió. Un hombre que perdió todo lo que tenía, todo su prestigio, que vinieron sus 3 amigos, que lo escucharon una semana, pero después de la semana empezaron a juzgarlo, a condenarlo. Pero a vos te pasó todo esto porque algo habrás hecho. Y comenzaron a pasarle un montón de cosas. Pero me conmueve la vida de él. Pero hay un par de textos de él que a mí me clavaron profundo. Uno de ellos es cuando él tiene que orar por sus amigos. Y otra es cuando él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero hay otro texto que es el que me ha impactado y yo se los quiero dejar en esta noche, que es cuando él a Dios le dice, yo sé, y que es profético y mesiánico, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y ahí se le abrieron los cielos. Yo se lo digo, se me pone la piel de gallina, porque la vida de ese hombre, ninguno de nosotros se parece a ese hombre, ni ninguno de nosotros se va a parecer a ese hombre, jamás. Ni a la planta de los pies le vamos a llegar. Lo que yo sí les puedo decir es que nuestro Redentor vive, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Ya lo había dicho tantos miles de años atrás Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y está hablando de Jesús. Todavía no había ni venido a la tierra, todavía no había caminado en la tierra, todavía no había entregado su vida en la cruz. Pero dice, yo sé que mi Redentor vive. El Redentor es el que redime nuestras vidas, es el que nos compró. El que me compró, no me compró con oro, con plata, sino que puso su pellejo por toda la humanidad y dejó una puerta abierta, que es un camino angosto, que es el camino precioso que Él nos dejó. A todos los que creyeron, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa condición de Dios no te la va a quitar nadie. Te tomaste un tiempo, como le ha pasado a algunos que están en el Señor, toman un tiempo y luego vuelven. Y cuando vuelven, muchos se entristecen y dicen, bueno, ahora estoy volviendo. ¿Cuánto tiempo perdí? Bueno, pará. Que no podemos hacer nada con el tiempo que pasó. No le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a los demonios, no le eche la culpa a la vecina, no le eche la culpa a papá, ni a mamá, ni a nadie. Deja que tu vara comience a reverdecer y que comience una nueva etapa. Pero que sea una etapa de creyentes convertidos, convencidos y que queremos vivir una vida linda frente al Señor. Y no aprendé a mirar el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. El Señor, cuando vio la tierra desordenada, hermano, era un lío. Si fuese una reunión de jóvenes les diría, era un despelote. Era una cosa que no había nada, había tinieblas, yo no sé qué planes que el Señor, nuestro Dios, tiene y ha tenido. Hay una canción muy linda, casi terminando, que dice, los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y esa canción, cuando uno comienza viendo cómo dice, los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche sea oída tu voz, proclamando tu grandeza. Escucha la letra. Los cielos cuentan tu gloria, Señor.
Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche sea oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. ¿Dónde fue nombrado el diablo acá? ¿Vio algún pedacito que fue nombrado el diablo? ¿Escuchó que yo nombré algún demonio? Bueno, estas son canciones realmente inspiradas por el Espíritu Santo. Yo me acuerdo hace muchos años, había una campaña y yo volvía de la campaña, participé en muchas de las campañas, los 40 días de campaña participaba. Y yo a veces veía algunas cosas y decía, ay Señor, qué esfuerzo que tengo que hacer para algunas cosas. Pero había algunas canciones que se cantaban en la campaña y yo le voy a cantar una canción que se cantaba en una campaña. No estoy hablando, se movía el Espíritu Santo, se movía, quédese tranquilo, no estoy diciendo que no, vi muchas conversiones, de todo. Pero mire esta letra. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir. La sabe, ¿eh? El fuego salto cayendo hacia la iglesia feliz. Porque Sara la canta y la conoce de otra versión y me hace equivocar. Tápenle en la boca. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir. Demonios tienen que salir, no hay tristeza que aguante. Perdóneme, mi hermano. Perdóneme. Yo tengo que hablar de la gloria de Dios. Yo tengo que cantar de la gloria de Dios. Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Porque Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. No, ¿por qué nota que muchas veces yo ni me meto a veces a orar por alguno de ustedes? Porque el Espíritu Santo se mueve. ¿O usted cree que el Espíritu Santo está esperando que yo le dé permiso? El Espíritu Santo se mueve, es su casa, es su iglesia, es su amada, es su esposa. Es la iglesia tributándole honor al Rey y dándole gloria, porque Él es merecedor de toda alabanza. Amén. ¿Qué le parece si terminamos con un aplauso a nuestro Dios? A ver si vienen los músicos y los cantores.